Lo habíamos comentado, lo habíamos informado al comienzo de este informativo. Autoridades de gobierno y también meteorología proyectan menos lluvia para este año que en comparación al anterior. En lo que va del año, las zonas norte, centro y sur del país presentan un déficit de precipitaciones y según los pronósticos no se vislumbra un vuelco positivo de esta situación. Para hablar del tema nos acompaña el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. Ministro, muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Andrés? Efectivamente, en lo que llevamos del año hasta fines de junio, proyectando lo que queda de días de junio, lo que vemos es una situación bastante parecida a lo que fue el año 2019, el año más seco que hemos tenido en la historia de Chile. Y eso es tanto en lugares de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Santiago. Lo único lugar donde en la zona central de Chile donde eso no ha sucedido ha sido en la región ya un poquito más al sur, en la región del Maule, que ha tenido una pluviometría más parecida a lo que es normal. Los otros, en la zona centro-norte, un déficit del orden del 90% de la lluvia, incluso en Atacama con cero lluvia. Y en el caso de la zona, digamos, entre Valparaíso y O'Higgins, con un déficit del orden del 65% comparado con un año normal. Eso es muy parecido a lo que pasó en la primera parte del año 2019. Y el pronóstico para lo que resta del invierno, julio, agosto, es que vamos a seguir lo más probable, por supuesto esto es probabilístico, pero lo más probable con algo que va a tener lluvia, va a ser una zona seca desde Valparaíso hasta incluso más al sur de Temuco. Por lo tanto, esa es la situación que tenemos si sumamos lo que ya pasó y lo que viene. Sí, justamente, lo hemos conversado los últimos años, en esta misma época, los balances que se hacen a mitad de año, a fin de año. El año pasado se veía y era un año muy positivo en cuanto a caída de lluvia. ¿Fue solamente un veranito San Juan el año del 2020 en términos de lluvia? Bueno, el año pasado, primero ponerlo en su justa medida, porque el año pasado tuvimos un año mucho mejor que el año 2019, que vuelvo a insistir, es el año más seco que hemos tenido desde que hay registro, pero siguió siendo un año de sequía. Llevamos 13 años seguidos de sequía. El año pasado tuvimos un déficit de 40% de agua caída comparado con un año normal. En el año 2019 habíamos tenido uno de 80%, así que claro que fue mucho mejor, pero sigue siendo un año bastante malo. Así que todavía continuamos en una zona muy amplia de Chile, que donde vive el 80% de los chilenos, donde seguimos experimentando una sequía muy aguda y que se está experimentando por muchos años. En Chile nunca había habido un periodo de sequía por más de 4 años y ya llevamos más de 12. Ministro, la situación de este año, usted lo mencionaba, se va acercando a lo que sucedió el 2019. Usted también lo mencionaba, el año más seco de la historia. ¿Cuán cerca estamos de ese año? ¿Puede ser incluso un año peor que el 2019 o quizás lo que sucedió el 2020 bueno, te da un poquito de aire? No lo sabemos. Lo que sí le puedo decir es que si uno mira los datos del año hasta el 30 de junio, depende de dónde uno esté mirando. Si uno mira, por ejemplo, en Atacama estamos levemente mejor. El año 2019 no llovió nada y ahora han llovido 17 milímetros. En Coquimbo estamos peor hoy día de lo que estuvimos el año 2019. El año 2019 habían caído 9 milímetros y ahora no ha llovido nada. En Valparaíso estamos muy parecidos. Antes cayeron 27 milímetros, ahora estamos en 36. En la metropolitana igual, 53 y 55 milímetros. En O'Higgins ha llovido menos que el año 2019. Y como digo, el único lugar que está un poquito más al sur, Maule, en Maule tenemos una situación mejor que el año 2019 y más parecida a un año normal. Pero todo el resto, la zona centro, sigue experimentando en los primeros 6 meses de este año una pluviometría que, como tú puedes ver, en algunos lugares un poco más que el 2019, en algunos lugares un poco menos. Pero si tomamos más o menos el promedio, es muy parecido al año 2019 en lo que llevamos. Ahora, la mayor parte del año se va a jugar en los meses de invierno. Hasta ahora lo que hemos tenido, además, para mala suerte, es que la lluvia que ha caído es la lluvia que tuvimos en el verano, y esa lluvia en el verano, desgraciadamente, se queda poco como nieve, porque hay mucha temperatura. Sí, justamente hace 2 años, en esta misma época, conversamos por los números que veíamos del 2019. Usted lo mencionaba, los peores de la historia, y la palabra racionamiento se instalaba. Y usted decía, no es descartable. ¿La palabra racionamiento es válida también para el 2021? ¿Qué se está haciendo, obviamente, para evitar ese escenario?
A ver, lo primero es decir que en todas las otras sequías que Chile ha tenido, que vuelvo a insistir, ninguna se parece ni remotamente a lo que estamos teniendo hoy día. Ninguna ha tenido, por ejemplo, una extensión de más de 4 años y ahora ya llevamos más de 12. Esta ha sido la década más seca de la historia de Chile. Bueno, en todas las anteriores hemos tenido racionamiento de agua y o de luz en alguna región y en alguna ciudad de Chile. Hemos logrado que en esta sequía, y como digo, la más profunda y la más larga, no hayamos tenido racionamiento en ninguna ciudad y en ningún momento, ni de luz ni de agua. Y eso es producto de las medidas que se han tomado tanto en la emergencia como las que estamos tomando y se han ido desarrollando, que son las soluciones de mediano y largo plazo, porque debo decir, esto no es una emergencia, esto no es una sequía, esto claramente tiene todas las características de un cambio climático que se va a quedar y todos los pronósticos son que se va a quedar. Por lo tanto, tenemos que tener soluciones permanentes. Hay que adaptarse a un menor nivel de agua, hay que tener nuevas fuentes de agua y hay que adaptarse a esta nueva realidad. ¿Qué es lo que se ha hecho? Primero, medidas de emergencia, redistribución, siempre privilegiando el consumo humano, de manera tal que, por ejemplo, en el YES hoy día tenemos más agua que la que teníamos los años anteriores, tenemos un nivel absolutamente normal, histórico, y eso permite, digamos, asegurar el agua de todo lo que es la ciudad de Santiago. En el caso de Valparaíso, también hicimos redistribuciones y tomamos agua del río Aconcagua, que permite, digamos, tener la condición de poder colaborar con la planta de Concón, pero adicionalmente a eso, en cada una de las ciudades estamos tomando medidas de emergencia como esa, pero también haciendo las medidas de largo plazo. Por ejemplo, en Valparaíso vamos a estar inaugurando probablemente de aquí a 1 o 2 semanas las obras definitivas de la tubería reversible entre el embalse Los Aromos y la planta de Concón, que es la fuente de todo el Gran Valparaíso y que va a permitir asegurar el abastecimiento de Valparaíso por muchos años hacia adelante. O sea que eso va a quedar resuelto. En el caso de Santiago se ha hecho todo el desarrollo de lo que son los pozos en la zona de La Pintana, que van a abastecer a toda la zona sur. Se está duplicando el tamaño de la planta Padre Hurtado, se están haciendo pozos también en otros sectores. Hay un programa, digamos, de eventualmente utilizar aguas servidas y reutilizar aguas servidas tratadas. O sea que las obras definitivas que están o hechas o haciéndose, de manera tal de que todas las ciudades tengan en Chile la seguridad de tener frente a la nueva realidad, es decir, frente a una realidad que, vuelvo a insistir, llegó para quedarse, la seguridad que sus fuentes de agua las tiene aseguradas y que no vamos a tener, digamos, dificultades. Ahora, eso no significa que no tengamos una emergencia, que no tengamos un problema, hay que ser racionales, cuidadosos en el uso del agua, sin lugar a dudas. Todos, particularmente quienes son los grandes usuarios del agua, tener la mayor eficiencia en el uso de ella. O sea, ministro, se ve por lo menos la palabra racionamiento, se ve más difícil, se toman todas las medidas, nada descartable, pero se ve más difícil que en otros escenarios. También otra cosa que preocupa junto con la lluvia, ministro, es la temperatura. ¿Cómo va a ser este invierno en diferentes zonas? ¿Va a ser un invierno más helado? Primero, un comentario sobre lo que dijimos antes, decir que la realidad de las ciudades no es la misma que la de las zonas rurales. Las zonas rurales dependen de abastecimientos de sistemas que son más pequeños, más frágiles, dependen de un pozo y por lo tanto tenemos distintos lugares donde esos pozos han tenido problemas y hemos ido uno por uno, digamos, buscándole cuáles son las soluciones. Hoy día aproximadamente la mitad de los que han tenido problemas con su fuente han sido resueltos y los otros estamos trabajando para resolverlo, así que en las zonas rurales sí hay problemas. En lo que refiere, digamos, a la pregunta, digamos, que tú me haces de las temperaturas, bueno, la estimación que se tiene es que vamos a tener una ampliación de las temperaturas máximas. Vamos a tener un invierno con temperaturas mínimas que van a ser más bajas y vamos a tener temperaturas máximas que van a ser más altas. O sea, vamos a tener un rango de temperatura mucho más alto que de lo que teníamos. O sea, haciendo un resumen, ministro, uno queda con un sabor de preocupación respecto a lo que está sucediendo este año. Se puede comparar con el 2019 claramente. Lo del año pasado fue un episodio que ayudó en algo, pero
estamos en una situación crítica. Claro, una discusión que después de lo que ha sucedido el año 2019-2020 en nuestro país en materia político-social se ha dejado un poco de lado, pero hay que volver a poner el foco ahí en algo que al final incide tanto en nuestro país, en el desarrollo, mira, en todo. Si no tuviéramos el coronavirus, no hubiéramos tenido el estallido social, esta sería probablemente la noticia en la cual estaríamos todos, pero aquí no solamente hay que tener preocupación, que por supuesto hay que tenerla, lo que hay que tener es ocupación, hay que tener la ocupación de buscar las soluciones. Eso es lo que se ha hecho, eso es lo que ha permitido que no haya dificultades. Hay que ir también a los lugares donde están en los sectores rurales los mayores problemas, hay que buscar las soluciones también para todo lo que es el sector agrícola, que lo está pasando mal en muchas de estas regiones que mencionábamos. Así que hay mucha tarea por hacer. Nosotros estamos trabajando en cada una de las cuencas de Chile. Chile tiene 101 cuencas, el agua es muy difícil que se mueva de una cuenca a otra, esto hay que mirarlo cuenca por cuenca, cada cuenca tiene una realidad distinta y para cada una de ellas hay una solución diferente, no hay una bala de plata. En el norte tenemos la desalinización, en otros lugares tenemos el agua subterránea, en otros lugares hay que tener más embalse. Y estamos trabajando en cada una de ellas con un plan de obras específico para cada una de esas cuencas y además haciendo todos los estudios necesarios para saber cuál es la mejor solución. Así que tanto en las ciudades como a nivel de la cuenca como un todo, tenemos que estar trabajando todos juntos, todos unidos en esta materia, porque aquí no hay tiempo que perder, no hay tiempo para perder el tiempo peleándonos unos por otros. Aquí hay que ponerle el hombro a resolver el problema y si lo hacemos vamos a poder superar esto y adaptarnos perfectamente a la nueva realidad. Ministro Alfredo Moreno, ministro de Obras Públicas, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Hasta luego, Andrés. Muchas gracias.